Diego Mendoza había pasado los últimos 8 años de su vida construyendo meticulosamente una mentira perfecta. A los 26 años era uno de los abogados más prometedores del bufete jurídico más prestigioso de la ciudad, ganaba un salario de 6 cifras, vivía en un apartamento lujoso en el barrio más exclusivo y se movía en círculos sociales donde todos creían que provenía de una familia adinerada con tradición en el mundo de los negocios y la ley. La realidad era completamente diferente. Diego había crecido en uno de los barrios más pobres de la ciudad, hijo de Rosa y Manuel Mendoza, 2 personas trabajadoras que habían dedicado toda su vida a oficios humildes para darle la mejor educación posible. Su madre, Rosa, trabajaba como empleada doméstica en casas de familias ricas, limpiando, cocinando y cuidando niños ajenos para poder pagar los útiles escolares y los uniformes de Diego. Su padre, Manuel, era jardinero y hacía trabajos de mantenimiento en edificios residenciales, levantándose todos los días a las 4 de la mañana para llegar puntual a sus múltiples empleos. Rosa y Manuel no habían terminado la escuela primaria, pero tenían una inteligencia natural y una sabiduría de vida que los había llevado a entender algo fundamental. La educación era la única herramienta que podían darle a su hijo para que tuviera una vida mejor que la de ellos. Durante 18 años habían sacrificado todo: vacaciones, ropa nueva, entretenimientos e incluso comidas completas algunos días, para asegurar que Diego pudiera estudiar en las mejores escuelas privadas disponibles, aunque eso significara trabajar 16 horas diarias entre los dos. Diego había sido un estudiante brillante desde pequeño. Tenía una memoria excepcional, una capacidad analítica natural y una determinación férrea que lo había llevado a ser el primero de su clase durante toda su educación. Sus padres asistían orgullosos a cada ceremonia de premiación, cada graduación, cada evento escolar, aunque tuvieran que pedir permiso en sus trabajos y perder el salario de esas horas para estar presentes. Sin embargo, a medida que Diego avanzaba en su educación y comenzó a interactuar con compañeros de clase que provenían de familias adineradas, empezó a sentir una vergüenza creciente sobre sus orígenes humildes. Los otros estudiantes hablaban casualmente sobre viajes familiares a Europa, casas de verano, coches de lujo y padres que eran médicos, abogados, empresarios o políticos importantes. Cuando le preguntaban sobre su familia, Diego inicialmente respondía con evasivas, pero gradualmente comenzó a inventar historias más elaboradas sobre un padre que supuestamente era consultor de negocios y una madre que era administradora de propiedades. La mentira se volvió más compleja cuando Diego entró a la universidad. Sus compañeros de derecho provenían de las familias más influyentes de la ciudad, y Diego se dio cuenta de que sus conexiones familiares podrían ser cruciales para su futuro profesional. Fue entonces cuando creó la ficción completa de ser hijo de Manuel Mendoza, empresario del sector inmobiliario, y Rosa Mendoza, administradora de inversiones familiares. Para mantener esta mentira, Diego comenzó a distanciarse físicamente de sus padres. Les dijo que estaba muy ocupado con los estudios y que no podía visitarlos regularmente. Cuando ellos querían visitarlo en la universidad, él inventaba excusas sobre exámenes importantes o proyectos urgentes. Gradualmente, las visitas familiares se volvieron escasas y tensas, con Diego siempre nervioso de que algún compañero de clase pudiera verlo con sus padres y notar la discrepancia entre su apariencia humilde y las historias que él contaba. Rosa y Manuel no entendían completamente por qué su hijo se había vuelto tan distante, pero lo atribuían a las presiones de sus estudios avanzados y al mundo sofisticado en el que ahora se movía. Ellos seguían trabajando incansablemente para apoyar sus estudios de derecho,
vendiendo algunas de sus pocas posesiones valiosas para ayudar con los gastos de matrícula y materiales. Cuando Diego se graduó summa cum laude de la Facultad de Derecho, Rosa y Manuel estaban en primera fila en la ceremonia, vestidos con la mejor ropa que tenían, radiantes de orgullo por el logro de su hijo. Pero Diego apenas los había reconocido durante la ceremonia, evitando presentarlos a sus compañeros de clase y profesores. Después de la graduación, se despidió rápidamente de ellos, con la excusa de que tenía que asistir a una recepción importante con empleadores potenciales. El primer trabajo de Diego en el bufete jurídico Morrison, Stone and Associates había sido el resultado de sus excelentes calificaciones y su desempeño excepcional durante las prácticas, pero también había sido facilitado por las conexiones que había hecho al presentarse como miembro de una familia empresarial establecida. Sus colegas asumían que tenía un background privilegiado, y Diego nunca los corregía. A medida que avanzaba en su carrera, Diego se volvió experto en navegar conversaciones sociales donde tenía que inventar detalles sobre su supuesta infancia privilegiada. Había estudiado meticulosamente los patrones de habla, los gustos culturales y las referencias sociales de sus colegas adinerados, y había adoptado estos elementos como propios. Compraba ropa de diseñador a crédito, alquilaba coches lujosos para eventos importantes y había aprendido sobre vinos caros, restaurantes exclusivos y destinos de vacaciones sofisticados para poder participar naturalmente en las conversaciones de su círculo social. Durante estos años de ascenso profesional, Diego veía a sus padres cada vez menos. Sus visitas a casa se habían reducido a ocasiones obligatorias como Navidad o el cumpleaños de su madre, e incluso estas visitas eran breves y tensas. Diego había desarrollado una ansiedad constante sobre la posibilidad de que alguien de su mundo profesional descubriera la verdad sobre sus orígenes. Rosa y Manuel habían envejecido considerablemente durante estos años. El trabajo físico constante había cobrado su precio en sus cuerpos, y aunque nunca se quejaban, Diego podía ver que su salud se estaba deteriorando. Su madre había desarrollado artritis severa en las manos debido a décadas de trabajo de limpieza, y su padre tenía problemas de espalda por cargar equipos pesados de jardinería. Sin embargo, ambos seguían trabajando porque no tenían ahorros suficientes para retirarse. La situación llegó a un punto crítico cuando Diego fue invitado a la boda del hijo de uno de los socios principales del bufete. Era un evento social extremadamente importante para su carrera, una oportunidad de solidificar su posición en los círculos más exclusivos de la ciudad legal. La boda sería en el club de campo más prestigioso, con una lista de invitados que incluía jueces, políticos, empresarios importantes y las familias más influyentes de la sociedad. Diego había estado preparándose para este evento durante semanas, comprando un smoking de diseñador, practicando conversaciones sofisticadas e investigando sobre los otros invitados para poder interactuar apropiadamente con cada uno. Había incluso inventado una historia elaborada sobre cómo sus padres empresarios estaban viajando por Europa en ese momento, razón por la cual no podrían asistir con él. 3 días antes de la boda, Diego recibió una llamada telefónica que cambió completamente el curso de su vida. Era del Hospital General de la ciudad, informándole que su padre, Manuel, había sufrido un accidente laboral grave y estaba en cuidados intensivos. Diego corrió al hospital, donde encontró a su madre en la sala de espera, con su ropa de trabajo aún puesta y lágrimas corriendo por sus mejillas. Rosa le explicó que Manuel había estado podando árboles en una propiedad residencial cuando una rama grande se había roto inesperadamente, golpeándolo en la cabeza y causándole una conmoción cerebral severa y múltiples fracturas.
Durante las siguientes 48 horas, Diego pasó cada momento libre en el hospital, viendo a su padre inconsciente conectado a múltiples máquinas y consolando a su madre, que no había dormido desde el accidente. Los médicos explicaron que Manuel tenía daño cerebral significativo y que, aunque probablemente sobreviviría, tendría un camino largo y difícil hacia la recuperación, con la posibilidad de discapacidades permanentes. Rosa, que había tomado licencia sin sueldo de sus trabajos para estar en el hospital, estaba enfrentando una crisis financiera además del trauma emocional. Los seguros médicos básicos que tenían los trabajadores como Manuel solo cubrían una fracción de los costos hospitalarios y ella estaba contemplando vender su pequeña casa, la única propiedad que habían logrado comprar después de décadas de ahorro, para pagar el tratamiento médico. Diego se encontró enfrentando la decisión más importante de su vida. La boda del hijo del socio era esa misma noche. Era la oportunidad que había estado esperando durante años para consolidar su posición en la élite legal de la ciudad. Faltar a este evento podría dañar permanentemente sus perspectivas de convertirse en socio del bufete. Pero su padre estaba luchando por su vida y su madre necesitaba apoyo emocional y financiero. Durante horas, Diego se debatió internamente. Había trabajado tan duro para construir su imagen profesional, había sacrificado tanto para llegar a donde estaba. ¿Cómo podía arriesgarlo todo ahora? Pero cada vez que miraba a su madre, agotada y preocupada, sentada junto a la cama de hospital de su padre, se daba cuenta de la superficialidad de sus preocupaciones profesionales comparadas con el sufrimiento real de las personas que más lo amaban. Finalmente, Diego tomó la decisión de quedarse en el hospital con su familia. Llamó al bufete para explicar que tenía una emergencia familiar y que no podría asistir a la boda. Su jefe inmediato, el señor Morrison, expresó su decepción y sugirió que Diego necesitaba reevaluar sus prioridades si quería avanzar en la firma. Esa noche, mientras Rosa finalmente dormía en una silla junto a la cama de Manuel, Diego se quedó despierto reflexionando sobre las decisiones que había tomado durante los últimos años. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con escapar de sus orígenes humildes que había perdido de vista los valores fundamentales que sus padres le habían enseñado: la importancia del trabajo duro, la lealtad familiar y la integridad personal. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Manuel lentamente recuperaba la conciencia, Diego pasó la mayoría de su tiempo libre en el hospital. Observó cómo otros pacientes y familias enfrentaban crisis similares y se impresionó por la fortaleza, la dignidad y la compasión que mostraban las personas trabajadoras como sus padres en situaciones difíciles. Fue durante este periodo que Diego conoció a la doctora Patricia Herrera, la neuróloga que estaba tratando a su padre. La doctora Herrera era una mujer de aproximadamente 40 años, profesional pero cálida, que trataba a todos sus pacientes con el mismo respeto y cuidado, independientemente de su estatus socioeconómico. Un día, después de una consulta particularmente alentadora sobre el progreso de Manuel, Diego se quedó conversando con la doctora Herrera sobre el tratamiento. Durante la conversación, ella mencionó casualmente que había crecido en el mismo barrio que Diego, hija de un mecánico y una costurera. Mi padre siempre me decía que no importa cuán alto llegues en la vida, le contó la doctora con una sonrisa. Nunca debes olvidar las manos que te ayudaron a subir. Esta conversación resonó profundamente en Diego. Aquí estaba una mujer que había logrado convertirse en una especialista médica respetada, pero que hablaba de sus orígenes humildes con orgullo en lugar de vergüenza. Cuando Manuel finalmente pudo hablar de nuevo, sus primeras palabras fueron para preguntar por Diego. ¿Está bien mi hijo? ¿No perdió trabajo por estar aquí?
Incluso en su condición debilitada, la primera preocupación de Manuel era el bienestar de Diego, no su propio sufrimiento. Durante las conversaciones que siguieron, mientras Manuel se recuperaba gradualmente, Diego comenzó a darse cuenta de la extraordinaria fortaleza de carácter de sus padres. A pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, nunca habían perdido su optimismo, su generosidad o su amor incondicional por él. Rosa continuaba preocupándose por si Diego estaba comiendo bien y durmiendo lo suficiente, incluso mientras ella misma estaba agotada por semanas de vigilia en el hospital. 3 semanas después del accidente, Diego tomó una decisión que habría sido impensable para él un mes antes. Decidió organizar una pequeña reunión familiar en el hospital para celebrar el progreso de su padre e invitó a algunos de sus colegas del bufete que habían expresado interés en conocer a su familia. Cuando sus colegas llegaron al hospital, Diego presentó a sus padres sin disculpas ni explicaciones elaboradas. Estos son mis padres, Rosa y Manuel Mendoza. Mi madre es empleada doméstica y mi padre es jardinero. Son las personas más trabajadoras e íntegras que conozco. Sus colegas, incluyendo al señor Morrison, quedaron impresionados por la dignidad y calidez de Rosa y Manuel. A pesar de estar en pijamas de hospital, Manuel conversó inteligentemente sobre diversos temas, mostrando la sabiduría práctica que había adquirido durante décadas de trabajo honesto. Rosa compartió historias divertidas sobre la infancia de Diego que revelaban su humor natural y su perspectiva optimista de la vida. El señor Morrison en particular quedó impactado por una conversación que tuvo con Manuel sobre ética laboral. En todos mis años de jardinería, le dijo Manuel, nunca he dejado un trabajo a medias. Si alguien confía en ti para cuidar algo que valora, tienes la responsabilidad de hacerlo lo mejor que puedas. Después de que los visitantes se fueron, el señor Morrison se quedó para hablar privately con Diego. Diego, le dijo, durante todos estos años he estado impresionado por tu inteligencia y habilidades legales. Pero hoy, conociendo a tus padres, entiendo de dónde viene tu verdadera fuerza de carácter. Deberías estar orgulloso de tus orígenes, no avergonzado de ellos. Morrison continuó. ¿Sabes? Mi propio abuelo era carpintero. Algunas de las personas más sabias y valiosas que he conocido han sido trabajadores humildes que entendían el valor del trabajo honesto y la integridad personal. Los abogados necesitamos esa base moral sólida para ser realmente efectivos en servir a nuestros clientes. En los meses que siguieron, mientras Manuel continuaba su recuperación, Diego comenzó a reconstruir su relación con sus padres y a reevaluar completamente sus prioridades de vida. Se mudó a un apartamento más modesto para poder ayudar financieramente con los costos médicos de su padre y comenzó a pasar tiempo regular con su familia. Para su sorpresa, en lugar de dañar su carrera profesional, esta nueva autenticidad la fortaleció. Sus clientes respondían positivamente a su honestidad y humildad genuinas. Su capacidad de relacionarse con personas de todos los backgrounds socioeconómicos lo convirtió en un abogado más efectivo, especialmente en casos que involucraban a trabajadores o familias de clase media. 6 meses después del accidente, Diego fue promovido a socio junior del bufete, no a pesar de sus orígenes humildes, sino en parte debido a las cualidades de carácter que esos orígenes le habían dado. El señor Morrison explicó que la firma valoraba abogados que pudieran conectar auténticamente con una amplia gama de clientes y que la experiencia de vida de Diego lo hacía invaluable en ese sentido. Un año después, Diego organizó una gran celebración para el 60 cumpleaños de su madre, invitando a todos sus colegas y amigos profesionales. Rosa, vestida con un vestido elegante que Diego le había comprado,
brillaba de felicidad mientras recibía el respeto y cariño de las personas importantes en la vida de su hijo. Durante su discurso en la celebración, Diego habló públicamente por primera vez sobre su verdadera historia familiar. Durante años, dijo a la audiencia, estuve avergonzado de mis padres porque creí erróneamente que su trabajo humilde reflejaba de alguna manera su valor como personas. Pero ahora me doy cuenta de que son las personas más exitosas que conozco, porque han dedicado sus vidas al servicio, al sacrificio y al amor incondicional. Mi madre limpia casas, continuó, pero ha construido un hogar lleno de amor. Mi padre cuida jardines, pero ha cultivado una familia con valores sólidos. Ellos me enseñaron que el verdadero éxito no se mide por el dinero que ganas o el prestigio de tu título, sino por cómo tratas a las personas y qué tanto contribuyes al bienestar de otros. La audiencia se puso de pie para aplaudir, y Diego notó que varios de sus colegas tenían lágrimas en los ojos. Después del evento, muchas personas se acercaron para compartir sus propias historias sobre orígenes humildes y la importancia de recordar de dónde vienes. Manuel, aunque aún se estaba recuperando de su accidente, había regresado a un trabajo ligero de consultoría en jardinería, ayudando a diseñar y planificar jardines sin hacer el trabajo físico pesado. Rosa había comenzado a trabajar medio tiempo como organizadora de eventos familiares, usando las habilidades sociales naturales que había desarrollado durante años de trabajo doméstico. 2 años después de la crisis, que había cambiado todo, Diego se había convertido en uno de los abogados más respetados de su generación, no solo por sus habilidades legales, sino por su integridad personal y su capacidad de servir a clientes de todos los backgrounds sociales. Había encontrado una forma de honrar tanto su educación privilegiada como sus orígenes humildes, usando ambos para ser más efectivo en su profesión. El día de la graduación de Derecho de Diego había sido amargo, porque había estado demasiado avergonzado para celebrar apropiadamente con sus padres. Pero cuando fue invitado a hablar en la ceremonia de graduación de su alma mater 5 años después, Diego insistió en que Rosa y Manuel estuvieran en primera fila y dedicó su discurso enteramente a honrar el sacrificio y amor de los padres trabajadores que permiten que sus hijos alcancen sus sueños. El éxito real, concluyó en su discurso, no es escapar de tus orígenes, sino honrarlos, construir sobre ellos y usar las oportunidades que te han dado para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Rosa y Manuel, ahora en sus 60, finalmente pudieron retirarse cómodamente gracias al apoyo de Diego. Pero en lugar de simplemente relajarse, decidieron usar su tiempo libre para mentorear a otros padres trabajadores, ayudándolos a navegar el sistema educativo para sus hijos y a entender que sus trabajos humildes no los hacían menos valiosos como personas. Diego había aprendido que la verdadera riqueza no está en esconder de dónde vienes, sino en recordar las lecciones que ese lugar te enseñó, honrar a las personas que te ayudaron a llegar donde estás y usar tu éxito para elevar a otros que están comenzando el mismo camino que tú una vez recorriste.